una competencia donde los jueces no tengan calidad, la competencia va a ser pobre. O sea, depende mucho el resultado de esa competencia, la calidad de los jueces. Ok, la primera característica de un buen juez es que sea completamente imparcial. Para mí la más importante es saber qué cosa es un buen palomo, saber qué cosa es un palomo regular y saber qué cosa es un palomo que sea malo. Pero dentro de las más importantes también está la justeza y la imparcialidad. Yo pienso que el juez debe estar divorciado de todo tipo de acción que lo comprometa a jugar mal o bien un palomo. Jorge, para mí un buen juez lo primero y principal que tiene que tener es la imparcialidad. Esa es la primera característica que tiene que tener un juez por encima de todo. Lo principal es tiene que ser imparcial. Eso es lo principal. El juez tiene que ser imparcial, no inclinarse por la amistad. Concepto, principio y honestidad. Efectivamente. El palomo es el pez. Es recto hasta el final. Correcto, hacer tu trabajo como es. Ya lo que hable aquel, si quieres hablarle, eso es el problema. Lo que Cada cual, efectivamente, tú, todo el mundo es desde su punto de vista. A lo mejor él ve que pegó, pero para nosotros, relativamente, no pegó el palomo, porque estuvo, no sé, al margen del metro y tenía que llegar un poquitico más, ¿ves? Y siempre hay su discrepancia en eso. Eso es, imagínate. La polémica siempre va a existir, porque las calumnias, eso, y más en la paloma, calumnias. Eso es inevitable. No importa quién sea que vaya a enjuiciar, ese día tú vas a enjuiciar el ejemplar de esa persona que puede ser tu amigo, tu desconocido, alguien con el que no te llevas bien. Es la imparcialidad. No puede parcializarse con una línea, aunque le guste, cuando vas a competir, a enjuiciar, usted va a enjuiciar a ese palomo, no al competidor, no a las personas que están por fuera, sino al palomo. ¿Crees que para ser juez eso tiene que gustarte? No es algo que se puede hacer. A ver, tiene que gustarte la paloma, ¿entiendes? Me gusta, realmente a mí me gusta un par. No puede ser autosuficiente, ¿entiendes? Tienes que saber valorar que aquel tiene un palomo bueno, que el otro tiene uno bueno, que el tuyo no sirve, que el de él sí sirve, ¿ya entiendes? No puedes quedarte en que el mío es el mejor y el mío es mejor, o el de fulanito es mejor y el de... No. Ya te digo, en cualquier lugar puede haber un palomo bueno, ¿entiendes? Puede haber uno bueno. Y a lo largo de los años tú has aprendido a darte cuenta. Sí, claro, yo los he visto, los he enjuiciado, ¿entiendes? He visto algunos que no están en competencia, que no son de la sociedad. Sí. Y otros que los he enjuiciado yo. Te voy a hablar claro, lo mejor que me ha pasado a mí aquí de entrar a la sociedad de Benito fue el primer año ser juez. El juez no puede estar viendo líneas, no puede estar viendo linaje, de dónde proceden los palomos, no puede estar viendo quién es el competidor. Ni porque el palomo sea malo o malo no. Palomo no hay malo. Como decir que el palomo no sea un palomo de la media y este palomo sea un extra clase. Entonces no te puedes inclinar porque el palomo de la media ese día hizo la cantidad de puntos que hizo y hay que ponérsela. No, porque el palomo es de la media y este palomo es mejor y le voy a quitar puntos. No, tiene que ser imparcial. Eso va en la imparcialidad. Hay que ser imparcial. Eso mismo en todas las azoteas competitivas. Tú actúas de la misma manera. Porque hay gente que se repite contigo en otras competencias, pero ven que tú mantienes el criterio ese. Sí, siempre enjuicias de la misma manera. Entonces, eso es importante en el juez. Tiene que ser completamente imparcial. Y cuando va a enjuiciar un palomo, solamente dejar que el palomo hable por sí solo. Anotar en la planilla solo lo que el palomo sea capaz de decirnos, ¿no? Muchas veces se ven jueces que quieren ayudar. No, porque vamos hacia arriba del palomo, porque no queremos como que dañar el palomo. No, de esto no se trata. Se trata de ser imparcial porque por un punto puedes darle la victoria a un palomo que tal vez no se la merezca. Tal vez se lo merecía el otro. Entonces, la imparcialidad es la más importante de las cualidades que debe tener un juez. El juez tiene una responsabilidad grandísima. Lo que cuando el juez sabe desempeñarse
como juez en su tarea, en el momento de una competencia, es la manera más transparente de quitarse de arriba las críticas injustas de la gente. Hay una función docente de juez que puede ser evaluada, como por ejemplo, después que se acaba la competencia o cuando el palomo está tirado, que el juez no lo está mirando, decirle, mira, no te canté este ataque, este pegar, por esto y por esto, fíjate que en el reglamento pegar, alar, la evaluación que sea, significa tal cosa y eso no lo está haciendo el palomo. Fíjate que no lo está haciendo, es por eso que no te lo estoy cantando. Fíjate que cuando sí lo hace, yo te lo canto a favor. Esa es una manera de juez transparentar su actitud y ser menos criticado, pero además es una actitud docente. Así la gente cada vez van a ser menos injusta con los jueces. Y siempre estar atento. Siempre estar atento, no puede irse el palomo de lo prismático. Siempre tienes que estar atento. Y solo el que canta es el juez en mirilla. Eso, y nunca cantar tampoco antes de tiempo. Siempre esperar y después cantar, porque a veces hay palomas que vienen en el mismo carril de vuelo del palomo y entonces estás cantándole, ponle un alar, y no, tienes que esperar porque la paloma a lo mejor viene de atrás de la casa y ya le cantaste un alar, tienes que esperar. Después viene que, según mi perspectiva, ¿no?, tener un conocimiento sobre la paloma y lo demás es la práctica. La práctica hace el maestro. Bueno, la característica que uno más que desempeña aquí es en evaluar el palomo según el reglamento. Y ser justo a la hora de enjuiciar. Si lo hace, si no lo hace. No irte ni más allá ni más acá. Es coger una línea, la línea que se te enseñe por el reglamento. Ya lo demás de lo que es cantar y eso es la preparación del juez. El juez va a llegar en su preparación hasta donde quiera llegar. En realidad, bueno, en general el ser humano es así. Vas a llegar en tu preparación hasta donde quieras llegar. Vas a ser tan bueno como tú quieras serlo. Si crees que estás evolucionando bien y hasta ahí llegas, ahí paras y ya. Pero si crees que siempre tienes que mejorar más y estudiar más y ver por qué y este entorno, entonces siempre vas a estar mejorando. Tiene que ser una persona seria. Cuando vas a competir, a enjuiciar, usted va a enjuiciar a ese palomo, no al competidor, no a las personas que están por fuera, sino al palomo. Tienes que tener calma, tienes que tener paciencia y estar pendiente. No puedes irte de la concentración del palomo. Todas las situaciones, mirar todo el entorno, todo lo que está pasando ahí, estar pendiente. ¿Entiendes? Y coger la calma, no puedes apurarte para cantar. Eso es lo principal. Y te digo, lo primero que te dije, ser imparcial. Imparcial siempre. Lo que hizo el palomo se le va a poner, hay que ponerse. Como te decía, Jorge, para mí el juez su tarea titánica es tratar de que la competencia siempre quede lo más perfecta posible. Y entonces tienes que enfrentarte a las condiciones que se te enfrenten en un enjuiciamiento, lo que pueda suceder ese día de competencia. Todos los días sucede algo que no esperas, estar preparado para eso y saberte bien el reglamento y a tratar de aplicar la ley pareja para todos. A lo mejor no se dan cuenta de que si el ejemplar lo hace, no hay nadie que pueda decir que no. Porque cuando están, ¿no? Nadie puede quitarle algo a un ejemplar que lo hace muy, muy visible. Cuando lo hace verdaderamente, cuando no hay que tirarle cabo, cuando no hay que ir arriba al palomo, como se dice por ahí, ¿no? No, hay que ir para ayudar al palomo. No. Yo no tengo que ir para ayudar al palomo. Y eso se lo dejo a Félix Vega. Félix me decía, tú nunca vayas a ayudar al palomo. Tú ves y anota lo que el palomo haga. Ese es tu trabajo. Y con eso más que contento. Otra de las características fundamentales que tiene que tener un juez es conocerse de memoria y al dedillo el reglamento. Porque el juez no puede juzgar lo que a él le gusta. El juez tiene que juzgar exactamente el reglamento que fue creado por el board de dirección, el equipo de dirección de esa sociedad y aceptado por los criadores competidores, porque los criadores competidores se tienen que saber el reglamento
para conformar el equipo de Palomo que lo va a representar. Y le gustaría a cada competidor que también el juez conozca del reglamento para que así le pueda decir: te juzgué negativamente este aspecto por esto y por esto y por esto y por esto, o te lo juzgué positivamente por esto, por esto y por esto, y eso complementa la acción docente y de transmitir experiencias positivas a los jueces. El juez tiene que ser una persona seria y tiene que estudiarse la planilla y tiene que estudiarse el reglamento. Un juez que no se estudie la planilla y el reglamento no puede ser juez, aunque cumpla con todos los requisitos de honestidad y de ética que nosotros queremos. Si el juez no sabe el reglamento a cabalidad, no conoce la planilla, no puede anunciar porque va a cometer errores. Tiene que ser comprometido con su trabajo y estudiarse, ya te digo, la planilla y el reglamento a profundidad. La calidad de los jueces es la práctica, practicar. Y por supuesto que lo tengan en sangre, que sea algo que tú lo hagas por placer, que te gusta. ¿Entiendes? Sí, porque yo me imagino que la concentración que debe tener el juez a la hora de enjuiciar una paloma debe ser fundamental. Exactamente, fíjate, si tú te fijas, ellos están arriba solos ahí los jueces, arriba, jueces de la gente, y hay alguien aquí, ¿no? Se le llama la atención para que ellos tengan la concentración. A ellos nadie los interrumpe, están ahí, y ese es su trabajo. El club de nosotros es un club nuevo. Nosotros hicimos 2 competencias anteriores y esta viene siendo la tercera, pero es la primera como club. Tenemos 5 jueces. Eri Herrera, Tito Rivero, Reinier Arteaga es el otro, Alberto Morales y yo, Pablo Hernández. Somos 5 jueces que estamos acá arriba. La experiencia que tenemos es de las 2 competencias anteriores que hicimos y entonces nos apoyamos en la gente que más experiencia tiene de Miami, Casa, Javier, Pinto. Pinto se llama Michael Rodríguez. Nos han ayudado mucho, la verdad, y nos han ayudado a hacer la planilla. Nos han ayudado de la mano, incluso a veces hemos estado en un ajuiciamiento y hemos llamado a Casa y él ha estado ahí por llamada con nosotros en lo que estamos cantando las acciones y él nos dice: oye, recuerden esto, recuerden aquello, y eso es algo que nos ha ayudado muchísimo. Yo te diría que uno disfruta lo que está haciendo. Esto es un hobby, esto es algo también para disfrutar. El día que yo me sienta mal por ir a ajuiciar a un competidor o vaya a hacer sin ganas, ese día dejo de hacerlo, me retiro. La actividad como tal, el enjuiciamiento, el día que compite, yo lo disfruto al máximo. Lo haga como lo haga el palomo, porque no quiere decir que un palomo que se descalifique sea más palomo, quiere decir que ese día salió mal. Pero yo disfruto el enjuiciar el palomo, aunque sea en el sol, aunque sea como sea, uno disfruta lo que está haciendo. Ahora, en el caso este, siempre el juez está en el punto de mira, ¿no? Como es el hombre que tiene que impartir justicia, a veces se pueden considerar que algunas cosas las hace mal, que otras las hace bien, puede estar en un punto de crítica. ¿Tú crees que a veces es muy injusto con los jueces? Sí, yo pienso que el juez palomero, pero es un ser humano y se puede equivocar. Entonces, yo pienso que sí, que siempre el juez va a estar en el punto de mira de los palomeros competidores y de los que participan en las competencias, aunque no sean competidores. Pero eso puede ser injusto con el juez, porque no todos los jueces van a tu casa a matarte el palomo. Hay jueces que se saben bien los reglamentos, se saben bien el oficio de juzgar, las boletas de juzgamiento en una azotea, en una casa, y son imparciales. Y es muy injusto tener a esa persona en el punto de mira, y sobre todo cuando el palomero competidor presenta un palomo en concurso que no sirve o que no es bueno, pero él quiere que aunque no sirva o no sea bueno, se lo evalúen bien y le den puntos, y el juez no le va a regalar nunca ningún punto. Se ha visto casos de que hay jueces que inconscientemente asumen actitudes de comentarios de palomos que están en competencia, en el marco de una competencia, y hay veces hacen algún comentario que molesta al criador competidor. Pero eso no quiere decir que el juez sea malo. No, lo que pasa es que lo mejor es juzgar bien un palomo sin hacer comentarios ni negativos ni positivos,
ni negativo para que el dueño del palomo competidor no se sienta criticado por el juez, ni positivo para que los demás competidores vayan a pensar de que el juez tiene algún tipo de favoritismo. Pero sí, pienso que los jueces lamentablemente están en el punto de mira. Lo que no se puede hacer es injusto en criticar a los jueces, a todo el mundo por igual. La mayoría de los jueces somos el reflejo de quien nos enseñó. A pesar de que todos somos palomeros y vas teniendo vista cada día más. Mira, sí he tenido momentos difíciles por lugares donde me he tenido que poner que constituyen riesgo para la vida de uno, azoteas que te puedes caer, y esos son momentos difíciles. Te voy a hacer una anécdota rápido, joven, ahora que me estás hablando de eso. Yo estuve juiciando un palomo, muy buen palomo, el palomo era excelente. Y nosotros muchas veces tenemos como que nos subimos arriba de la camioneta, de la parte de atrás, para tener más visibilidad. Pero cuando tú estás arriba de una camioneta que tiene que estar frenando en la calle, acelera, frena, y tú estás aguantado la camioneta, te vas dando golpes en la cintura, ¿no? Te vas dando golpes en la cintura porque ella frena y tú frenas junto con ella, te das un golpe y te das un golpe. Cuando terminó el enjuiciamiento, para mí, yo lo había dado todo. El dueño del palomo me dijo con estas palabras: a ver, también me precedí una reputación, ¿me entiendes? De no dar nada que no fuera. Entonces, cuando terminamos de enjuiciar el palomo, me dijo: me has enjuiciado el palomo extremadamente severo. Ha sido extremadamente estricto con mi palomo. Jorge, yo terminé con 2 morados en la cadera, hermano. Uno por cada lado, de darme golpe en la camioneta. Me quedé estupefacto. Entonces nunca se gana, el juez nunca gana. Siempre pierde. No, y dolor, tenía eso es tremendo. Y en el medio de la calle, joder, te estoy hablando de tú atrás de una camioneta a 80 millas por hora, si te para la policía, por supuesto, totalmente es para mí, no es ni para el club ni para el competidor. Aguantado, a veces la gorra que tienes o el sombrero que tienes se te va, lo dejas en el medio de la calle, aguantado de los cristales del camión, y el camión frenando y tú para adelante y date golpe y bájate y corre y se me... complicado. Y que después te digan eso es como un cubo de agua fría, de que el enjuiciamiento... Hubo un palomo que, ahí se compitió un palomo que era un palomo que tenía más de 70, 80 palomas, capturas tenía ese palomo se compitió el primer año. El palomo tenía puntera. Y tú sabes que es un palomo muy selectivo, un palomo que se soltaba todos los días, un palomo que ya es muy selectivo, ¿entiendes? No le va mucho a toda la paloma. Él es un palomo que lleva varias temporadas. Y ese palomo, la gente pensaba que no iba a quedar entre los primeros, y al final el palomo sacó la casta que tenía, el naipe que tenía el palomo. Y una vez que se estaba quedando casi sin puntos, sin a la hora de pasar, el palomo encontró una paloma, y lo que demostró fue la calidad del palomo. El palomo se fue atrás de la paloma en persecución, la atrajo la paloma, le hizo los repetidos, los entrar cargados, los pasar a la paloma, y el palomo se llenó de puntos con esa paloma. El palomo estaba muy flojo ese día, y al final el palomo sí demostró y silenció la boca de muchos, porque el palomo sí tenía mucha calidad, un palomo de más de 80 capturas, y en competencia no tuvo la suerte para encontrar esas palomas en la ronda. Y en la última ronda, lo hizo súper especial. Nosotros empezamos lo que era una escuela de jueces, la cual la escuela de jueces era dirigida por el Boris Betancourt, y estaba Félix Vega, que estaba en la escuela, pero estaba ayudando a Boris. Aunque en ese momento creo, no quiero mal recordar, él no pertenecía al club. Él lo estaba apoyando, él estuvo en la escuela. No me recuerdo bien, pero creo que en ese momento exacto no pertenecía al club.
en esa escuela de jueces, cuando ya teníamos cierto tiempo juiciando, el Bori empieza a pedir de que los que estábamos en la escuela de jueces enseñaran un palomo para poder jugar y poder ir a diferentes casas, ¿no? En ese momento yo tenía un ali blanco. Y yo tenía un ali blanco volando que para mí era un excelente palomo. Y ese es uno de los choques que encontré al principio. Cuando están dándome la puntuación, el Bori me le da 20 de rapidez a un palomo que para mí era extremadamente veloz. Y ahí se forma una confusión, ahí ya tú sabes, como que de 20 y suéltale una paloma y esto no puede ser. Y el Bori explicándome y yo no entendía y busca a ver qué tan rápido tienen que volar. Aquello para mí fue un shock. Y ahí estábamos riendo y diciendo 10.000 cosas y no pasó un mes y verdaderamente entendí de que ese era el camino de Huichil. El palomo no tenía 20, tenía que haber tenido 10. Mi palomo era extremadamente lento, aquello era un desastre. Hay otra anécdota que estaba juiciando codo con Juan Carlito, el juez de la CPC. Juan Carlito quedó, creo que 2 años o un año juez del año o novato del año. Nosotros estábamos juiciando el palomo del primo de Ramón Toral, que era el presidente en ese momento del CPC. Y el palomo estaba un poco incómodo, ¿no? Se perdía mucho. Y me recuerdo que hay un momento, porque el juez, ojito, depende del driver, depende del chofer que tenga. Ese punto no lo habíamos tocado. Un juez depende también del driver. A pesar de que tú le puedas decir, coge derecha, coge izquierda, si el driver no se conoce la zona, obstaculiza completamente el enjuiciamiento. Pero completamente el enjuiciamiento. Entonces el driver que yo tenía en ese momento estaba manejando muy lento. Aquello era un desastre. Y recuerdo que Juan Carlito dijo, en casa de enjuiciamiento no sabe mucho. Vaya, lo que me estaba dando era chucho, ¿no? Me estaba jodiendo. Jorge, y me recuerdo que me he bajado el carro, me mandé a correr al kilómetro. Me monté en el carro, empecé a gritar y encontré el palomo a 1.2 millas. El palomo se lo había perdido Juan Carlito. Cuando lo encuentro a 1.2 millas, me pongo a gritar con el palomo, Juan Carlito no lo encontraba. Y me decía, ¿dónde está casa? Aquello fue fenomenal. De hecho, fue ya toda la tarde. Juan Carlito después me decía, el mejor güey, CPC. Aquello, anécdotas así que son, verdaderamente son cosas que nos dieron motivo de celebrar, ¿no? De reírnos. Porque anécdotas malas de juiciamiento tengo bastante. De inconformidad y de cosas que pasaron negativas tengo, que te puedo contar mil. De cosas que querían que pasaran de una manera y por el reglamento se tuvieron que descalificar o se tuvieron que penalizar y ¿sabes? El palomero no tiene sangre y sabemos que la mayoría de los palomeros venimos de Cuba y no es un deporte tampoco muy fácil. Es un deporte caliente, es un deporte de guerra, entonces tengo anécdotas un poco desagradables bastante. Pero también tengo buenas anécdotas, como esa, que nos pasábamos riendo, aquello era tremendo. Yo, en ese sentido, me imagino que se vive eso de que haces una tarea que lo mismo puede ser venerada, que puede ser claro, demonizada, en momentico crucificarte la gente. Exacto. Yo te digo, yo me he llevado decepción en el sentido de que a veces han sido unas personas por delante, ¿ves? Tan tratados, coño, chinito, y la atención me pasó una vez, llegué tarde a un enjuiciamiento, ¿entiendes? Sí, llegué tarde, lo mismo, siempre ha sido 10, 15 minutos, no 1 hora ni 2 horas. Y en vez de preguntar, coño, chino, ¿qué pasó? ¿Ves? Coño, chinito, ¿qué te pasó? Porque hay formas, hay maneras de tú eso, ¿entiendes? Le ganó el temperamento. Coño, chino, pero mira a la hora. Coño, si tú sabes que yo solté el palomo, ya no son las formas. Sí. ¿Ves? No, tú pregúntame. ¿Ves, coño, chino, qué te pasó? Sí, por gusto realmente tú. Claro, y entonces ha pasado que han sido delante de personal, de más asociados, de más. Sí. No ha sido. Claro, no ha sido a sola, ¿ves? Coño, chinito, pero ¿qué pasó? ¿Ves? Que nadie nos está viendo, nadie. Sí, ¿Entiendes?
No, porque tú tienes que preguntar el por qué yo llegué a esa hora. ¿Ya entiendes? Porque yo no tengo caso ni moto ni nada, yo vengo por la calle, ¿ya entiendes? Sí, al pecho, al pecho. Y eso es lo que es la decisión que me he llevado con varias personas que he pensado que la reacción iba a ser una. Exacto, ¿entiendes? Coño, si yo me llevo bien, hay una amistad y nos llamamos y hablamos. La tarea más difícil que tiene un juez es cuando le toca tomar decisiones que muchas veces no están en el reglamento. Le toca decidir si va a favor de la competencia o va a favor del palomo, en este caso del competidor. A veces nos toca tomar decisiones porque el reglamento no lo recoge todo. El reglamento está hecho y por años se le han ido agregando cosas, pero no lo recoge todo. Sabemos que el palomo es un ser vivo y por lo tanto siempre actúa de maneras diferentes y a veces tenemos situaciones en entorno y con ejemplares que nos deja estupefactos. Entonces ahí tenemos que tomar decisiones, esa es la parte más difícil, cuando tenemos que enfrentarnos con el competidor, con el palomo y a su vez con el reglamento. Y nos toca decidir, eso es una parte extremadamente difícil. Nunca quedas bien con nadie. En esto tú tratas de hacer el mejor esfuerzo, el mejor trabajo de tu punto de vista y siempre eres criticado. Eso o para bien o para mal, siempre hay sus críticas. Eso todo el mundo no piensa igual, todo el mundo tiene su forma de ver las cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y entonces quedar bien con uno mismo, hacer el trabajo como tú crees que es. Y ya. El reglamento está hecho hasta este siglo XXI, el 2024, por ejemplo. Están tomadas los defectos y las problemáticas que han pasado hasta el año 2024. Pero eso no nos exonera de que en el 2025 vaya a haber algo que no esté en el reglamento. Entonces, al juez como tal, en este caso a la comisión de jueces que esté juiciando en ese momento, le toca decidir si a favor o en contra, siempre viendo por la competencia, fíjate, siempre viendo por la competencia. Entonces nos toca decidir, tomar decisiones incómodas, decisiones que ahí es donde se ve la imparcialidad del juez. Otros momentos difíciles que he tenido es el haber querido explicarle y enseñar al competidor las acciones malas y negativas como falta de calidad de los palomos y que no la han querido entender y han a veces interpretado de que uno no ha querido ayudar al palomo. El juez no está para ayudar el palomo ni para maltratar el palomo. El juez está ornitológicamente hablando exclusivamente para evaluar lo que haga el palomo. Si lo hace bien, le da los puntos según el reglamento. Si lo hace mal, le quita los puntos según el reglamento. Pero esa es la tarea, de que hay veces hace mal las cosas el palomo, pero el competidor no tiene conciencia de que lo está haciendo mal. Y entonces uno va a la parte más bien docente. Mira, fíjate en la página tal del reglamento cómo dice esto, fíjate que esto no lo está haciendo el palomo. Y muchas veces el criador o los ositos que están en su azotea no lo entienden y se arman situaciones bien difíciles. Se empieza a poner un poco tenso el juzgamiento y tienes entonces que tú hacer valer tu actitud y el poder que tiene el juez para controlar la disciplina y que eso no se vaya de las manos. La tarea más difícil de un juez es quedar bien con todo el mundo, que siempre alguien va a estar inconforme con el trabajo, porque el juez también se equivoca. Somos humanos y a veces cometemos errores. Y imagínate, quedar bien con todo el mundo, yo lo veo como lo más complicado. Siempre va a haber alguien que critique el enjuiciamiento. Hay cosas que son muy difíciles para mí en el enjuiciamiento porque nosotros tenemos jueces que son muy experimentados. Cuando entramos en contradicción, para mí es algo completamente complicado, ¿no? Porque no es un secreto de nadie que yo aprendí a juiciar con jueces que vienen de la NO, con jueces que vienen de Cuba, con jueces que han juiciado en Cuba. Y soy bien estricto con las cosas del palomo. Me gusta no regalar nada, me gusta que el palomo haga las cosas. Pero ya cuando hay un juez que entra en contradicción con que yo vi y tú viste, eso es difícil. El más difícil es valorar cuando la paloma es el desastre de la paloma, ¿entiendes? Que eso hay que definirlo bien
porque hay que ver la distancia de que trae la paloma, porque el arrastre viene siendo desde el kilómetro, ¿entiendes? Entonces, si el bueno no está bien capacitado, no sabe, ¿entiendes? Hasta porque el arrastre es hasta que la lleva a la casa. Entonces ese es más difícil. El otro es definir los alabres, ¿entiendes? Porque siempre hay que ver que la paloma de verdad esté comprometida con el palomo, ¿entiendes? Porque a veces el palomo se encuentra una paloma de lejos, a los 400, 500 metros, pero puede ser de la misma zona del palomo, ¿entiendes? Entonces eso hay que definirlo. Si tienes que, siempre se debe esperar a que el palomo llegue a zona para saber si es de ahí o no, antes de cantarle la alarma para no tener que equivocarse, ¿entiendes? Llegar a la conclusión de que hay una trampa, a mí que es la situación más difícil. Encontrar que están haciendo trampa o hay algo ahí mal hecho. Ve quien intencionalmente está sonando paloma para favorecer el palomo, como él dijo, o ve quien está sonando paloma para coger el palomo o para malear el palomo. Pero en cualquiera de estas dos últimas posiciones, de para coger el palomo o para malear el palomo, si la distancia de ese criador en el barrio es factible para darle puntos al palomo, hay que darle los puntos al palomo, porque está, digamos, a más de 100 metros, si son 100 metros, tú no sabes nunca con exactitud si el tipo lo que quiere es cogerte el palomo porque tienen guerra o porque te lo quiere malear. Pero si está a más de 100 metros y es válida por concepto de distancia, bueno, si tu palomo cae ahí, perdió. Pero si tu palomo trae una paloma de allí, vale, porque vale por el tema de la distancia, tenga o no tenga guerra. Lo que tiene que tener la astucia, el palomero de techo, el juez de techo, como los que no son de techo, si esa aptitud de ese asoladera y asoladera es para favorecerte. Y puede tomar, porque yo lo he hecho, la aptitud, el juez, de ir a donde está el palomo, la casa esa donde están asolando las palomas y decirle, papi, no azorre más las palomas, porque estás perjudicando al competidor, porque le estás favoreciendo puntos, y cuando el palomo puede caer, que tú se lo puedes coger, ¿ves? Tú te quedas en el techo, no te escondes, te constituyes visible, de manera que te constituyes un obstáculo para que el palomo se tire. Por lo tanto, con estas palomas no va a valer nada y vas a perjudicar. O cierra las palomas, o bájate del techo y deja tu paloma tranquilita. Eso lo puede hacer el juez. Eso para mí es lo más difícil. Que una paloma que no declaraste, que estaba topando, una paloma que a lo mejor es tuya o que no sé, que te la soltaron de la esquina o algo así, o un tope no declarado. Esa para mí es la situación más difícil. O una paloma fácil también. Esas situaciones son, creo que, las más difíciles. Un tope no declarado, una paloma fácil, creo que son las situaciones más difíciles que uno puede llegar a la conclusión ahí de lo que es o lo que no es. Esa para mí es la situación más difícil para un juez. Yo pienso que sean los jalares. Cada cual tiene su ¿cómo se llama? Su misión. Hay gente que el alar lo ve, no sé, a 30 metros. Hay gente que cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le cuentan el alar. Yo pienso que esa es la acción más difícil que hay. Para mí la existencia. Como que se existe mucho para mí. Después se puede ir de rango atrás de la paloma. Difícil no he visto nada, hermano, te voy a ser sincero, porque llevo años, bultos de años. Sí, arriba de esto. Y por ser primer año más, la vuelta de momento también, que llevo, 3 años juiciando, pero llevo más de 20 años criando palomas, ¿me entiendes? Y no con prismático, a ojo, a kilómetros, ¿me entiendes? Mira, hay veces en los peces, se me da en el cruce. Se me cruzan y pienso que pego ahí, y cuando ya, pues, ¿me entiendes? Ya distingo de paloma ahí, fue que se cruzó, no fue que no pegó. Y a veces me han ido 2, 3 ya, pero... Eso le pasa cuando pero no rectifica. Ya, los jalares en largo, los distingo normal en talla, ¿no? Es que sí, yo no tengo así problemas así en las acciones y eso. Estoy al 100. Cerca es muy fácil
¿cómo se llama? Enjuiciar los palomos. Pero ya cuando un palomo está a 1 kilómetro o a más de 1 kilómetro de distancia, se dificulta mucho. Para mí lo más difícil de jugar en una competencia, Jorge, es cuando el palomo trae una presa. Para mí enjuiciar una paloma en el techo es cuando se complica la competencia. Es cuando yo pienso que todas las acciones aéreas que pueda hacer un palomo en una faena, desde mi punto de vista, de mi perspectiva, es algo normal. Ahora, cuando viene una paloma, que trae una paloma, ahí empiezan los problemas, o por esta situación de la paloma fácil, la paloma, su comportamiento, el comportamiento de la presa cuando está en el techo. Para mí, desde mi perspectiva, ese es el momento más difícil de un enjuiciamiento. ¿Cómo se te dificulta un entorno, por ejemplo, Omar? Mira, en Guanacaco ahí mismo, el carrito tiene un palomo que vuela por dentro de las matas. Y te vuela rápido y se arrastra. Se te mete por aquí. Y entonces tú estás buscando lo que sale por aquí y te sale por allá. ¿Me entiendes? Está un poco complicado ahí, que el palomo que se te arrastran por las matas, para abajo, se te mete para abajo. Mira, aquí mismo se te mete tal edificio ahí. ¿Y qué va a hacer? Tiene que esperar que te salga por allá. Ahora mismo se metió por allá. Y cuando vino por aquí. Vino por aquí atrás. Son entornos que más o menos sí, pero son entornos que es el entorno, no es... Y cuando es también al kilo, es una distancia un poco larga que se te arrastra por dentro de las matas, es complicado. No, un entorno malo. Un entorno porque al asociado tú le das su explicación. Sí, efectivamente. Aquí, mi hermano, no hubo compromiso. Con buena forma y todo, aquí no es eso. Y si se te pone muy imponente, hermano, tienes que correrte para el lado. Sí. Y ya, el entorno malo. La trampa, porque tienes que estar bien atento para decidir que se hizo una trampa o que hay una paloma fácil, una paloma inducida o una paloma que está, o un tope no declarado, y tú tienes que percatarte que hay un compromiso y que no se declaró. Y son cosas que están preparadas, son cosas que llevan topando tiempo, y por eso el juez en sus funciones lo primero que tiene que preguntarle al asociado competidor es con qué paloma ha estado topando el palomo en los últimos tiempos. ¿Entiendes? Eso para mí que es lo más difícil. Tienes que estar muy atento y tienes que tener la certeza de que estabas pasando, entonces, para declarar eso. Para mí es lo más difícil eso. Yo siempre he querido que los jueces no sean tan estáticos, no sean tan rígidos, que tomen acciones que ayuden a esclarecer lo que está sucediendo alrededor de la casa de competencia. Si es a favor o si son cosas inducidas para favorecer la puntuación de un palomo o para malear, como es el caso aquí de este criador que lo tenemos ahí, que constante y continuamente, cada vez que hay competencia aquí, es cuando él se sube en el techo, suelta las palomas, azora las palomas, y aunque él sepa que el palomo no se va a tirar ahí, no importa, pero con esas palomas no valen nada, y el palomo se mete en el rondado ahí con esas palomas porque es un animal, y entonces no se va a conquistarlo, a interactuar con otras palomas. Y todo eso lo ve el juez de techo. Fíjate que el juez de techo aquí, cada vez que él se sube ahí, dice, míralo, ahí se subió. Entonces, el juez de techo es importante. Aspectos negativos, ¿cuál ha sido el más difícil? El que más te ha costado decirle al palomero. A ver, siempre el que más eso es cuando el palomo se tira. Porque el que tiene los prismáticos eres tú y el asociado no. A veces el asociado tampoco tiene la capacidad de la visión del palomo, ¿entiendes? Entonces, siempre va a dudar si tú le estás diciendo verdad o mentira. Tiene que ser que se acerca y entonces a la vista de varias personas que estén lo vean que se tiró, ¿entiendes? Pero cuando está lejos, a veces es dudoso para el asociado, ¿entiendes? Muy difícil también, Jorge, ya que estamos en esa dinámica, es cuando te toca descalificar un palomo, porque el palomo hace algo indebido, y a veces te toca descalificar un palomo y estás casi en la norma. Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo para que tú entiendas. A veces tienen en el reglamento los saques y el palomo empieza al saque y por un saque se descalifica. Un palomo que ese día no lo tuvo bien. O a veces te toca descalificar un palomo por tiempo y tienes el cronómetro en la mano y descalificas el palomo por 5 segundos. Jorge, lo más difícil es decirle a un competidor que el palomo está descalificado, ya sea por una cosa o la otra. Cuando usted le dice a un competidor, mi hermano, el palomo cayó
el palomo está descalificado, uno le ve la cara al competidor que le cambia el semblante. Sí, es difícil verle la cara al competidor y saber que al final descalificaste el palomo porque tienes que hacerlo, como dice el reglamento, pero es un buen palomo y lo descalificaste porque ese día estaba mal. Es algo engorroso eso. A mí esa es la parte más difícil, cuando te toca decirle al competidor que el palomo está descalificado. Te choca porque dice 5 segundos, ¿cuál era la diferencia? Si hubiera salido 5 segundos antes, no hubiera descalificado y por 5 segundos después lo estoy descalificando. Entonces, pero bueno, las reglas son para seguirlas y yo soy un amante de las reglas. Bueno, hermano, lo más difícil de los enjuiciamientos es, imagínate tú, cuando un palomo competidor ha llevado la primera, la segunda, hasta la tercera suelta y en su última cuarta vuelta se cae. Eso es muy difícil, porque todos queremos llegar a coger un lugar, todos queremos ser enjuiciados y bien. No es que lo hagamos mal, el problema es que es muy difícil para nosotros decir que está descalificado. Eso es difícil. En cuanto a la planilla, el trabajo de hecho es lo más complicado. El trabajo de hecho es lo más complicado, porque mucha gente que compite no se lee el reglamento nunca. Y entonces el día viene a leerlo, o un poquito el día que le toca competir, y entonces te reclama sin conocimiento. Y a esa hora tenés que explicarle, mira, mi hermano, esto es por esto, esto es por aquello. Pero lo más difícil de jugar una competencia, y me voy a poner en el entorno de los Estados Unidos, ¿no? Porque sería un poco más sencillo en la parte de lo que es Cuba, ¿no? Lo más difícil es cuando sabes que tienes un buen palomo que jugar y se te pierde. Por las carreteras, por el entorno, no lo logras ver, se pierde y el palomo está perdido media hora y por eso el palomo no toma la puntuación que debe tomar, aún sabiendo de que estás jugando un buen ejemplar. No hay nada que hacer, es algo que se nos va de las manos, pero pasa y eso es algo complicado. Sabes que ahí hay un posible palomo que no va a tomar el lugar que debía tomar. Entonces muchas veces cogen, si iba a quedar en primer lugar, toman el tercero, toman el cuarto. ¿Por qué? Porque se perdieron media hora, porque no lo lograron ver. Después aparecen con palomas, entonces ahí es donde sí te das cuenta de que no estaba en tus manos y hubo un fallo enorme ahí, que se te pierde un ejemplar. Eso es una de las partes más difíciles que tiene un enjuiciamiento aquí en los Estados Unidos. Si todos los asociados enjuiciaran primero, no es obligado, pero si enjuiciaran, fueran menos, ¿cómo decirte?, a la hora de exigirte, exigirían menos. Sí. ¿Por qué? Porque ellos saben, porque ya pasaron la escuela. Entonces, ya saben lo que es el alar, lo que es el P, lo que es la distancia del kilómetro, ¿entiendes? Porque uno está acostumbrado al palomeo tuyo. De tu casa, tú sentado, suelta tu palomo y ya. Y tú crees que eso es un alar, pero no es un alar porque va en otra dirección. El palomo está alando, porque está alando, pero aquí en la sociedad tiene que ser en dirección a la casa. ¿Entiendes? Él la está alando para allá porque, claro, está tratando de acomodarla. Pero bueno, ese alar para allá nosotros no lo contamos. Claro. ¿Entiendes? Lo contamos cuando viene en dirección a la casa. Ya lo demás de que el palomo de fulanito se me hizo complicado y eso no. Ya eso no lo veo complicado porque ya te digo, la preparación de un juez es hasta el límite que él se ponga. Y entonces nosotros, por lo menos la parte de mi team, la parte del club al que yo representaba, estábamos en constante crecimiento y nos reuníamos y qué pasó en tal lugar y esto que no vuelva a pasar. Pero sí, hay palomos que son un poco más complicados que otros. El trabajo, William, con la planilla es complicado porque es la prueba visible de lo que está haciendo. No, ese es monstruo. Entonces tienes los ojos casi siempre el asociado, ¿no? Arriba mirando la planilla. Sí. ¿Cómo se lidia con ese tipo de cosas? Nada, haciendo y mira, mucho oído. Poniendo lo que es, ahí en fuera, más nada. Lo que es. Yo no puedo poner una cosa que no es porque lógicamente ya estoy
rompiendo un código, ¿entiendes? Ya no tengo honestidad, no tengo nada. Eso. Y entonces Eso es lo todo tiene principal, que la ser. honestidad. Todo tiene que ser por ahí. Porque es una descompetencia. Porque si no, imagínate, Porque si no todo, puede tener hay una favoritismo con confianza. aquel que sea mejorcito contigo con esto, no. Hay una Podemos confianza. llevarnos bien, somos amigos, pero Claro, hay una confianza en temas de asociado, juez, hay una confianza en presidencia, en la administración como tal, la directiva, que depositan en ti, que tú no entiendes. En todo. Y la otra es esa, tú estás tranquilo, descansadamente en tu casa sin saber que tú cometiste nada, ¿entiendes? Por lo demás, nada, cualquiera se puede equivocar, uno vuelve a rectificar la planilla y ya, eso es normal, eso se te pueden ir boberías, eso es normal, eso es más perfecto, no lo hay, eso son cosas que son números y el que trabaja en números sabe lo que yo estoy diciendo. Que a cualquiera se le da cualquier bobería, rectifica. Siempre las críticas llegan. Eso es una cosa normal en este deporte. Uno lo que tiene es que tratar la manera de cuando uno, como decía el compañero Borroto, tratar la manera de cuando uno está en competencia o fuera de competencia hacer el mínimo comentario, ya sea o bien o mal del palomo, para que no existan estas polémicas. Yo me imagino que, a ver, sobre todo tú, Borroto, que tienes mucha trayectoria en lo que es la competencia de la paloma, y has estado enjuiciando. Me imagino que hayan habido momentos positivos y momentos negativos, experiencias positivas y experiencias negativas. Vamos a empezar por la positiva, vamos a irnos por la buena primero. ¿Alguna experiencia positiva que tú hayas tenido en el enjuiciamiento de la paloma? A ver, experiencias positivas que yo he tenido participando en competencias de paloma como juez. La principal es que me ha dado la oportunidad de transmitir mis experiencias en esta actividad de la competencia del palomo ladrón. Transmitir las buenas, malas y regulares experiencias. ¿Tú sabes quiénes son los grandes palomeros hoy por hoy? Los que empezaron en la NOC de jueces y se metieron el que se mete 2 o 3 años juiciando competencia. Ese es el que más conocimiento tiene donde están los palomos que sirven. Porque ese ha visto los de todo el mundo. Y si es inteligente, sabe dónde está este que roba, dónde está aquel que es pegador y picador, dónde está el que va a los kilómetros, dónde está el que no se tira. Y si ese le da la gana, hace un palomar, que es lo que le pasó a Huichito. Lo que le pasó a Joel, que empezaron como jueces. Lo que le pasó a Mandy de Toyo. Lo que le pasó a Carlos Vera, el de octubre. Que a todos esos que han enjuiciado, es difícil que haya alguien que le haga un cuento de paloma. Y sobre todo, una de las cosas buenas que he tenido como juez es poder ver eso mismo que tú comentabas, de que uno nunca puede ver todas las líneas o todos los descendientes de una línea de paloma que ha escuchado hablar muy positivamente, y he tenido la oportunidad de ver esos animales en competencia y de afirmar o reafirmar los criterios positivos que tenía o los criterios negativos que tenía. El juez es fundamental en este mundo competitivo del palomo ladrón. Creo que el poder enjuiciar te da la visión que no te da el palomero del día a día. Creo que el palomero del día a día no se exige lo suficiente como después que enjuiciaste, después que has enjuiciado. Oye, te pido disculpas, estoy un poco afónico. Jorge, a lo mejor la voz me sale un poco tomada y eso, estoy un poco afónico. Jorge, ese punto de selección, de mejora, de saber cuando un animal es bueno, pero aún así le falta y hay que hacer un trabajo de palomar, lo da el enjuiciamiento. Lo da el estar día a día con los palomos y viendo los efectos de las personas, ¿no? Sí, he aprendido de muchas líneas de paloma. He aprendido de los buenos palomos que han existido hasta el día de hoy. Y gracias a eso he podido mejorar un poco más el palomar mío. Ahora mismo estoy un poco, puedo decir, he mejorado un 80% mi palomar debido a eso, al conocimiento que he adquirido palomeando hoy por hoy. Jorge, visitar palomar por palomar, visitar todos los entornos, visitar todos los palomos, ver todos los palomos en acción. Eso fue lo más, tú sabes,
Es que uno antes criaba palomas del barrio, no visitaba. Siempre visitó 1 o 2 palomares, pero no llegaba a todos, a los principales, ¿entiendes? Porque aquí hay hoyos jueces muy buenos en Guanacoa. Y en La Habana igual. Carlos Vera en La Habana, Mandy de Toyo, Sí, Jorge Luis, acumula mucha experiencia viendo palomos. Hernán el de Marianao. A ninguno de esa gente tú le puedes hablar ni hacerle cuento de nada. Porque han enjuiciado, han visto muchos animales. Sí, mira, yo pienso que le aportaría muchísimo, porque el juez tiene la tarea de enjuiciar palomos en diferentes contextos, en diferentes barrios, de diferentes líneas, y el juez es palomero. Entonces, también esas evaluaciones que hace le reafirman conocimiento y le sirven para cada vez conocer más sobre las aptitudes del palomo en el aire, y eso lo va a ayudar como juez, lo va a ayudar en ubicarse mejor, en ver los palomos, en enjuiciar los palomos, en aprender más y sobre todo en tener más capacidad para transmitir esas experiencias. Prácticamente el club, los clubes, no todos, pero los principales criadores están en el club. Y cuando tú llegas a esos palomares, el palomero está preparado, se prepara. Y cuando te suelta un palomo, tú dices, coño, yo creía que lo que tenía era lo que tenía y no tengo eso. Hay un amigo mío, pintor, que siempre me decía, si no eres capaz de ver lo que los demás hacen, nunca vas a ser capaz de mejorar tu arte. Entonces, eso pasa aquí. Si no eres capaz de ir a la casa de los demás aficionados y ver sus animales y como tal, poderlos juzgar, y ahí puedes llegar a tu casa después y darte cuenta de que estás lleno de defectos, de que en tu palomar estás lleno de defectos, de que tienes que mejorar. Ser juez es fundamental y asociado a este mundo de las palomas. Es imprescindible porque puedes jugar en diferentes sociedades, con diferentes reglamentos, en diferentes barrios, diferentes líneas de palomas. Eso te iba a decir, llegas hasta conocer las distintas líneas. Llegas a conocer, porque oyes hablar, este viene de tal línea, viene de tal cruce, viene de tal cuestión. Creo que la selección mejora muchísimo con lo que es ser juez, con lo que es poder pertenecer a un club y ser juez y estar completamente viéndolo. Eso es por la parte de la paloma, ¿no? Sé dónde está bueno, sé los requisitos que debe cumplir un palomo para lo más completo posible. Para saber seleccionar. He visto, vista se me da experiencia también, como por ejemplo, mira, ahora mismo roto, ¿me entiendes? Escucho los consejos rotos, un consejo que da tú, un consejo que da el otro, ¿me entiendes? Y voy y se aprende. La experiencia, ellos mismos te van mostrando qué son ellos, qué te dan y qué puedes aprender de ellos. Efectivamente. Claro. Entonces ves otros palomos diferentes haciendo cosas impresionantes. Y eso fue lo que más me gustó, ¿viste? Conocer los entornos, conocer diferentes palomos. Entonces tú puedes ver animales de una misma línea desenvolviéndose en diferentes escenarios, en diferentes contextos. En lugares donde hay edificios, gente que tiene punteras, gente que no la tienen. Y eso te va a ayudar muchísimo como juez y sobre todo como palomero. La selección te mejora. Entonces, cuando ves eso, te das cuenta de que enjuiciar mejora tu selección. Y la amistad. Ahí se crea mucha amistad entre todos los palomeros. Gracias a enjuiciar he hecho inmensidad de amigos. En personas que hoy considero amigos míos en mi círculo cerrado. Es algo especial. Si vamos a hablar por la parte humana, ¿no? Por la parte humana, gracias a los enjuiciamientos hice bastantes amigos. Personas que ahora llamo y están ahí para mí. Cuando ya nos unimos en este mundo de la paloma, ya es paloma y es amistad. Ya uno se siente como que no cabe dentro. Cuando uno se une entre todos así, se siente muy bien. Se conoce mucha gente nueva. A veces cuando uno va a enjuiciar a alguien a su casa, tú sabes cómo son los palomeros, que todo el mundo piensa, yo tengo lo mejor en mi casa. Cuando usted hace a alguien y te suelta un palomo que hace las cosas muy bien, tú dices, coño, aparte de lo que yo tengo, mira, este también tiene cosas buenas. Siempre conoces nuevos animales
y te sorprende. Vas conociendo y haciendo buenas amistades en esto. Por la parte del ser humano, muchos amigos. Mira, gracias a esto te conocí a ti también. Es una excelente persona. Y hemos tenido competidores que no son de origen cubano, son de origen de otros países, ¿verdad? Latinoamérica. Y se ha incorporado a este deporte que nosotros tenemos. Y en una fiesta que hicimos, uno de los muchachos que no era cubano, por primera vez probó la comida cubana. Y le gustó de tal manera que cuando se acabó la fiesta se llevó toda la comida que quedó. Aquí tenemos gente de México y tenemos gente de El Salvador y creo que de Honduras también. Criando la paloma esta que nosotros tenemos, el palomo ladrón cubano. Con relación a las malas acciones inducidas, que son trampas, maldades, cosas mal hechas, por los palomeros me ha tocado muchas veces detectar las trampas. Eso lo da la experiencia, eso lo da el ser palomero, además de ser juez. Gente que preparan palomas para que le factibilicen los puntos a los palomos, gente que se ponen de acuerdo con palomas que le pueden ocasionar puntos positivos y los palomeros constante y continuamente están azorando esas palomas y están en un radio de acción que valen y tú te das cuenta, porque un ejemplo muy sencillo, tú te das cuenta que el palomero está ayudando al palomero competidor, el palomero tramposo y puesto de acuerdo, porque muchas veces el palomo casi va a caer en la casa donde le están azorando las palomas y tú no ves una actitud de correrse, de una actitud de querer coger el palomo, tú no ves una actitud de propiciar que el palomo caiga porque tienen guerra y entonces tú dices, coño, la actitud que tú ves es la de factibilizar o favorecer el palomo y la de querer cogerlo no, entonces esto es una trampa. Hay veces tú ves las palomas que caen primero en la casa del palomo en competencia porque es muy normal que aunque tú tengas guerra con ese criador, si la paloma está topando, bueno, pues la paloma está enamorada del palomo y le va a facilitar los puntos al palomo. Entonces, cuando eso sucede, pero el asociado competidor te dice, está topando con esa paloma ceniza de la Casa Verde, ya tú sabes que bueno, si lamentablemente el de la paloma ceniza con la Casa Verde no se quiere poner de acuerdo en no soltar la paloma, porque lo que quiere es perjudicar al palomo, bueno, ya tú sabes, con esa paloma ha habido tope declarado y con esa paloma no vale nada, porque la paloma está cayendo en la casa fácil, lo que no la han podido coger. Entonces, esa situación no puede ayudar a la puntuación del palomo porque eso es una situación inducida. Y penosamente somos jueces. Ya como tanto para lo bueno tenemos que estar para lo malo. Sí, la tarea te obliga a veces a hacer cosas que no queremos, ¿me entiendes? Que no son agradables. Nosotros estamos para juzgar, a ver, tanto juzgar como alabar los palomitos que se tiran hoy por hoy en competencia. Que se tiran, cuando dice que se tiran es que sueltan. Sí, que sueltan en competencia. No, tú sabes. Ajá. Y cuando tenemos que juzgar mal a un palomo porque no lo está haciendo bien, mi hermano, eso es difícil. Difícil. En el caso tuyo, Roto, ¿qué tú dirías acerca de la parte más difícil de juiciar? Mira, aparte que estoy al 100% de acuerdo con lo que dijo el colega, es bien difícil hay veces eliminar un palomo de competencia porque estás acabando con la ilusión, el sueño del criador competidor. Pero es lo que toca. El juez en el béisbol, cuando te mete out, te metió out, en cualquier base, es out. Cuando dice que no es jorrón porque se fue fuera de la varilla y es foul, es foul. Esas cuestiones son difíciles. Para mí me ha sido difícil, por ejemplo, el ver un buen palomo que lo viene haciendo muy bien en competencia, en esa ronda competitiva y en otra competitiva, ver cuando un palomo se esfuerza el máximo, y son animales, y desde lejos, mediana o al kilómetro, es capaz de faenar una paloma que es factura en el aire, que sabe que es una hembra, digamos, una hembra abierta o un pichón perdido, una paloma que se constituye cogible y él la detecta, la trabaja,
la trae, fíjate, la trae, la mete en el carril del tiro, hace las cosas funcionalmente muy bien, y cuando te toca evaluar el parámetro de pasar la paloma o entrar cargado, eso son distancias, son números. Digamos, si el palomo para pasar la paloma necesita 4 metros, pasar la paloma hasta 4 metros, de 0 a 4 metros, y tú como juez, como ser humano, tú dices, hay 4 metros y un poquitico, pero el esfuerzo supera esa pequeña diferencia. Es bien difícil tú no cantarle el pasar o el cargar o el entrar cargado a ese palomo habiendo hecho todo lo que ha hecho. Para mí eso es difícil porque yo me ubico en el animal, yo me ubico en el criador competidor y entonces hago un análisis más grande, más profundo que la distancia de los 4 metros. Hay reglamentos que son 4 metros, hay reglamentos que son 2, hay reglamentos que pueden ser 3. El caso es que es un número. Pero yo... Los números son muy fríos. Son muy fríos. Son exactamente esos, Jovito. Muy fríos. Y hay veces eres muy injusto con el palomo y con las personas que están disfrutando la competencia y cae en el extremismo. Y entonces eso para mí ha sido muy difícil. Y yo siempre, y solo siempre, me voy a ir por el palomo, porque sé que no lo estoy favoreciendo. No quiere decir que si la distancia es 4, vaya a pasar a 6, a 7, a 8. No convalidarlo y no exagerar, pero sí darle el justo valor al trabajo en conjunto. Es muy fácil para un juez cuando es de 0 a 4 y la paloma pasó a 1 metro. Eso tienes que darlo. Pero cuando está en el límite, entonces eso ha sido una de las cosas bien difíciles. Sí, aquí hay que estar mirándolo todo. Por eso es que yo he sido elogiado por la parte de ahorita, la parte buena de un juez. Yo he sido bastante elogiado porque es que yo no pierdo de vista los palomos. Cuando vengo a competir, me pongo en el lugar del competidor y no pierdo de vista su palomo. Eso te iba a preguntar, porque en el caso tuyo, pastelero, estás haciendo de juez de techo. Sí, juez de techo. A veces se ve un poco como que inmóvil, como que es el hombre que está ahí para bueno en caso de que caiga la paloma, pero no la pierdes de vista incluso. No, yo no la bueno, por lo menos vista. hasta donde te alcanza la luz. No, yo no la pierdo de vista mayormente nunca. ¿Por qué? Porque puede ser que al mira se le pierde por un lado y entonces uno calcula más o menos por dónde puede aparecer y casi siempre uno la encuentra. Pero aparte de eso, puedes, siendo juez de techo, tú eres el que ves las actitudes de los demás palomeros alrededor. Porque ellos, el tablilla está centrado en la tablilla, poniendo lo que canta en mira, poniendo lo que canto yo. El mira está centrado en el palomo, que va al kilómetro, vira del kilómetro, pero yo estoy en el techo mirando todos los palomeros alrededor. La paloma de donde sale, la que salió y se pegó con él, la que vino y atacó a esta. El palomero que es casquero y se pasa la vida llorando. El que va a favor del competidor, como dijo el compañero Borroto ahorita, y le mueve las palomas para que el competidor haga punto. ¿Me entiendes? Siempre el juez de techo. El apoyo para tu equipo. El juez de techo, yo sí, me vuelvo el apoyo de mi equipo. Pero como complemento, Jorge, mira, el juez de techo es importante, porque no deja de ser juez. Todos los jueces son importantes, aunque uno asuma una tarea y otro otra. Pero el juez de techo, cuando el palomo entra cargado con una paloma o pasa una paloma, tiene más precisión de la distancia que los jueces que no son de techo, porque está en el techo del palomo.
Don't let your AC problems drive you to the boiling point in the Florida heat. At Cuesta's Air Conditioning and Heating, our certified technicians are just one phone call away and ready to assist you 24/7. Call now for immediate service at a competitive price. From homes to businesses, we use the latest diagnostic tools to identify the issue and get your AC unit or system back in action right away. Cuesta's Air Conditioning and Heating, proudly servicing South Florida and the Treasure Coast, where quality matters.